De regreso a CIPSE Noticias más temprano y vamos a tomarnos unos momentos para felicitar a un gran pequeñín, a Leonardo Montalvo. Hoy está cumpliendo 6 años, hijo de nuestra compañera Nidia Maldonado. Por supuesto, Leito, te mandamos muchos besitos, que la pases muy bien, que tu mamita y tu papito te consientan, seguramente así lo hará, y por supuesto tu hermanito, que siga siendo el niño feliz y obediente que eres. Aquí en este espacio, por supuesto, te apreciamos mucho. Bonito día. Y ahora sí, vamos a continuar con la información. Ya se encuentra aquí con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez. Esta semana estaremos hablando de la disforia menstrual, premenstrual. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fátima. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Muy buenos días. Para platicar este tema, es algo que nos sucede a las mujeres mes con mes y que a veces no entendemos por qué está sucediendo todos estos cambios que presentamos cuando está a punto de venir la menstruación. Bueno, sí, mes con mes, la menstruación, desde luego. Y hay un pequeño grupo de mujeres que tienen lo que se llama el trastorno disfórico premenstrual. Existe el trastorno premenstrual, sí existe, lo manejan los ginecólogos, pero que es malestar abdominal, sí. Puede ser, o sea, el dolor abdominal, puede ser dolor mamario, o sea, puede ser mucho cansancio, puede haber cambios de humor, pero cuando hablamos de trastorno disfórico premenstrual, sin duda estamos ya tomando muy en cuenta la parte emocional. O sea que emocionalmente sí existen cambios muy fuertes. Es un grupo de mujeres todavía un poco más reducido. Hablamos quizás del 5% aproximadamente de las mujeres en edad fértil. Así que los cambios pueden ser mucho más marcados y sobre todo, bueno, también los cambios físicos, pero sobre todo a nivel emocional. Eso precisamente iba a resaltar, doctor, cómo también pues afecta el hecho pues de las emociones, ¿no? La tristeza, la melancolía, a veces igual estamos un poquito pues irritables, ¿no? Sí. Y esto es parte de cómo las hormonas también están actuando en nuestro cuerpo. Sí, desde luego, por eso hacía la aclaración. Existe el trastorno premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual o la disforia premenstrual. Cuando hablamos de esto, desde luego que si pensamos en estos cambios hormonales que dices, ese es uno de los factores muy importantes. Durante la segunda fase del ciclo, después de la ovulación, se libera un poco más de progesterona y esto actúa a nivel de todo el cuerpo y a nivel central, a nivel cerebral, se ha visto como que inhibe un poco la acción, el funcionamiento de la serotonina, la dopamina, que son aquellos receptores cerebrales que habíamos comentado o que comentamos todo el tiempo, que son los que sirven, los que nos ayudan para la alegría, para el bienestar, para el sentirnos bien, sentirnos a gusto. Así que con estos cambios, pues sí se van presentando, se pueden presentar también cambios emocionales, pero en algunas mujeres es muy marcado, tan marcado que puede ser incapacitante o puede causarles problemas con la pareja, problemas en el trabajo, o sea, puede llegar a ser incapacitante. Aquí es donde hablamos del trastorno disfórico premenstrual o de la disforia premenstrual, que esa, bueno, la atienden los ginecólogos también, pero también la podemos atender los psiquiatras. Es una combinación, como dices, claro, de síntomas emocionales que pueden ir desde la tristeza hasta el enojo, tristeza sin razón aparente, llanto sin razón aparente, o temor al rechazo o enojos simplemente, ¿no? Cambios, sentimiento de soledad, tristeza, como comentábamos, pero relacionada con cierto tipo de pensamientos, que cuando esto se presenta de forma grave puede ser pensamientos incluso de tipo suicida. Claro. Ahora, doctor, este panorama incluso se ha, pues, de alguna forma estigmatizado y a veces hasta lo agarran de burla hacia las mujeres, ¿no? El hecho de, ya va a venir tu mes, por eso estás muy irritable. En vez de sentir ahora sí que el temor, en vez de sentir la vergüenza, tal vez que a veces algunas mujeres dicen, ay, ¿por qué me están molestando?
La parte fundamental aquí es la atención médica y los caballeros, doctor. Los hombres juegan también un papel muy importante para Sí. apoyar a la mujer, para apoyar a su esposa, a sus hijas, de alguna manera, a entender que ese es un proceso natural y que para nada tiene que ver con que sea una mujer irritable, ¿no? Exacto. El punto es muy claro, o sea, como le va a pasar a la mayoría de las mujeres, quizás no en este nivel, como dijimos, estamos Claro. hablando de hasta el 5% en mujeres que tengan disforia premenstrual, pero sí pueden tener un síndrome premenstrual o sí puede haber ciertas molestias. Entonces, sí es muy importante, como estás comentando, saber un poco más acerca de esto, conocer y entender bien a las mujeres en la casa, a las compañeras, en el trabajo y desde luego De que empatía, sí. doctor, que hemos hablado de ese Desde tema. luego, sí. Quizás sea aparentemente difícil sentir empatía por este tipo de problemas porque, pues bueno, los hombres no tienen este tipo de problemas, de situación. Pero desde luego que el poder ayudar, sobre todo con la comprensión, incluso con el tema de quitarle el estigma, porque esto que dices también es muy importante. La mujer no es que haga algo malo Claro. como para que sufra este tipo este tipo de situaciones. O no es que ella lo quiera hacer. O no es que ella lo así. quiera, desde luego. O sea, se ha investigado qué es lo que provoca esto y vemos que hay pacientes o personas que son más sensibles a los cambios hormonales. También lo hemos hablado con otro tipo de cambios hormonales, como por ejemplo con la menopausia, que Sí. por cierto, la disforia premenstrual puede ser más intensa al inicio o al final. Es decir, cuando la mujer empieza a tener la menstruación o cuando se va a retirar la menstruación. Entonces, también son situaciones que hay que tomar muy en cuenta y poder ayudar en lo que se puede. Y sobre todo también asistir al médico, porque no tiene absolutamente nada de malo. Eso. Afortunadamente esto, en la mayoría de los casos, no lo tratamos los psiquiatras. Está catalogado dentro de los trastornos depresivos en cuanto a las clasificaciones internacionales de salud, pero la mayoría de los problemas lo tienen los ginecólogos. Es decir, que el tratamiento lo dan los ginecólogos y pues la visita al ginecólogo es mucho más común, ¿no? Ahí sí como que ya es más normal ir al ginecólogo por problemas emocionales antes de la menstruación que ir al psiquiatra, ¿no? En donde está el estigma. Claro. ¿Cómo se trata, doctor? Aparte de, pues tal vez dar medicación para algunos males generales, ¿la psicoterapia o cómo se trataría? Sí, desde luego hay para los males generales, como pudieran ser los dolores musculares, articulares, dolores de cabeza, los cambios en la hinchazón del abdomen, los senos, el dolor, la distensión, todo eso, pues bueno, se trata con analgésicos, con medicamentos para el dolor, se trata con medicamentos para la hinchazón, ¿no? Para bajar estos edemas, ¿no? Se trata con una serie de medicamentos que también ya están muy estandarizados, que son hormonas y ya hay muchas en el mercado, hay también tratamientos de tipo natural. Todo esto siempre, como decimos, administrado por un especialista en salud. En este caso, los calificados para eso son los ginecólogos y somos los psiquiatras. En cuanto a los casos más graves, en la disforia premenstrual, creo que es importante aclarar que también podemos utilizar antidepresivos y medicamentos para la ansiedad. Los antidepresivos funcionan muy bien y en casos graves son excelentes, por ejemplo, de uso continuo o utilizarlos en la segunda mitad del ciclo, o sea, justo antes o 20 días antes de que vaya a bajar la menstruación. Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, también prevención. Podemos hablar de prevención en el sentido de pues buena alimentación. Se ha visto que el alcohol y el tabaco influyen mucho en estos cambios de humor y desde luego que si eres una persona que está sufriendo este tipo de trastorno, este tipo de problema, no es muy recomendable el alcohol o desde luego en dosis medidas, ¿no?
la atención oportuna es fundamental. Como siempre, la atención oportuna es fundamental y el hecho de que una mujer padezca disforia premenstrual o síndrome premenstrual no significa que eso va a ser, así para toda la vida. Significa que hay que tener cuidado, como dijimos, paciencia, las mujeres, los hombres también paciencia, o sea, podernos cuidar, ¿no? Siempre en familia, como siempre decimos, y que esto más adelante puede ser mucho menor la molestia, incluso los cambios emocionales no deben o no tienen que ser tan marcados. En ocasiones se va confundiendo con un claro cuadro depresivo o de ansiedad. Cuando el ginecólogo tiene duda acerca de esto, nos envía a las pacientes y hacemos el diagnóstico, ¿no? Porque pues, es probable que no se trate de un trastorno disfórico o de una disforia premenstrual. Es posible que la paciente esté teniendo algún problema depresivo, de ansiedad o de algún otro tipo emocional. Correcto, doctor. Pues un tema bastante interesante, bastante polémico también, doctor, hay que decirlo, ¿no? Por el hecho de que, pues todo como se ha manejado siempre, el tema que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y la sociedad, pero como mujeres hay que perderle el miedo a los psiquiatras, a la terapia. Aquí el doctor quiere decir algo. Sí, polémico por lo social, Así es. Fátima, pero polémico nada más por eso, o sea, es que nos debe quedar muy claro que es un trastorno que existe. Así es. Y ahí no hay polémica, ahí sabemos claramente en qué fecha se presenta, precisamente la base del diagnóstico. Y el tratamiento. Con la salud no se juega, doctor. Eso es lo fundamental, ¿no? Que no podemos poner de pretextos la cuestión social, porque no voy al psiquiatra o no voy al psicólogo, porque ¿qué van a decir de mí? La salud es lo principal. Y mientras más nos quede claro que es un problema de salud, va a ser menos polémico, cada vez menos polémico. Por eso es importante hablar acerca de esto, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo la información. ¿Algo más que desee compartir? Pues nada más, precisamente esto que decías con respecto a la sociedad, ¿no? Yo creo que sí se necesita mucha empatía para este tipo de problemas, porque el chiste está, pero mira, a la vuelta de la esquina, ¿no? Como para hacer burla, mofa acerca de este tipo de problemas que son problemas de salud. Y con la salud no se juega. ¿Sí? Así es. Muy bien. Doctor, pues le agradecemos muchísimo Encantado. la información. Esperamos Como próximamente. siempre. Gracias. Gracias, doctor. Nosotros vamos a ir a una pausa. Regresamos. Todavía tenemos más en CIPSE Noticias más temprano.